verdad que las charlas las planteamos con la idea de poder compartir desde el bienestar personal, que hoy tanto está en boga porque estamos viviendo un momento bastante particular. Y bueno, tenemos desafío desde el lado nuestro como inmobiliaria, como parte de desarrollos, que ponernos a pensar que hay otras formas de vivir, hay otras formas de generar calidad de vida, y entre esas ramas que son muy importantes y que competen a lo que es el hábitat, no sé, lo que nos habita, donde vivimos, los espacios donde estamos, está la arquitectura. Y la verdad que nosotros hace un tiempo que venimos trabajando con Guillermo, y bueno, nos pareció que en todo lo que es arquitectura sustentable, en una voz más que autorizada como para charlar con nosotros y contarnos un poco lo que viene haciendo. Ahí están entrando un par de personas más, pero mientras les voy comentando un poquito sobre Guille, lo voy a tratar de Guille yo porque ya hace unos años que nos conocemos, tenemos una relación muy, muy buena. Primero les voy a contar un poco sobre la persona. La verdad que es un arquitecto que no solamente sabe muchísimo, sino que es muy reconocido por colegas y por personas en otros ámbitos. He hablado con ingenieros que se dedican a la parte de calefacción, aire acondicionado, y me han dicho que muchas veces lo han llamado a él por temas técnicos, así que eso también habla de que es una persona que realmente está muy metida y que tiene mucha experiencia. Pero principalmente voy a hablarle de la parte humana, porque la verdad que desde que nos conocimos, que siempre tuvo una súper buena predisposición para escuchar, para recibirnos. Hemos hecho algunos proyectos, algunos que están ya bastante avanzados y que ojalá que salgan. Y bueno, estamos hoy hablando con quien es arquitecto, quien es docente, da conferencias en todo el país. Siempre me es muy difícil encontrarlo acá en Buenos Aires porque está de avión en avión. Así que les quiero compartir hoy a una gran persona y un gran arquitecto que es Guillermo Durán. Guille, te quiero preguntar un poco, que cuentes lo que te estás dedicando actualmente, y brevemente la historia tuya para con la arquitectura. ¿Cómo llegaste a ser arquitecto y lo que hoy haces? Bueno, gracias Tommy, en primera instancia, gracias a todos por compartir este espacio y bueno, la verdad que igualmente, Tom, todo este tiempo, las charlas que hemos destinado a tratar de procurar ciudades o espacios en donde la gente pueda desarrollar su actividad día a día de la forma más armónica posible, y también en esto del compromiso en cierta forma multisectorial, que nosotros tanto tiempo tenemos charlado y que tratamos de traccionarnos, vos con tu equipo, que también agradezco esta oportunidad a todos ustedes, desde la parte más inmobiliaria, desde lo que son los desarrollos, de entender la economía creativa que requiere un desarrollo inmobiliario con todas sus aristas, como por ejemplo el proyecto de Córdoba fue un ejemplo en donde requirió de la creatividad de ustedes y la creatividad de todos como para tratar de entender cómo se va enraizando en distintas variables y un terreno más un sueño pasa a ser una realidad. Creo que esa es una pasión que ustedes encarnan bastante bien, así que para mí es una satisfacción no solo compartir principios de la sustentabilidad que ahora nos ponen en conjunto, sino también cómo vamos tratando de traccionarnos siempre cada uno de sus conocimientos para generar un buen producto
y que la gente lo pueda aprovechar en la vida útil. Así que una satisfacción mutua y agradezco mucho este encuentro y esta oportunidad y por muchas ideas más, por muchos cafés más y por muchas horas de proyectos más. Y bueno, principalmente yo tengo un estudio de arquitectura que se llama Habitar Sustentable, que trabajamos en proyectos de arquitectura sustentable y también de urbanismo, en donde lo venimos desarrollando hace varios años y también tiene otras aristas que se van como en cierta forma surgiendo de este deseo de dar soluciones concretas a lo que es el hábitat en el que vivimos, como por ejemplo tengo otro emprendimiento que se llama EINAX, en donde desde ahí diseñamos y fabricamos energías renovables, que también es algo que en los últimos 10 años, por cuestiones tarifarias y por X cuestiones que van surgiendo, las energías renovables también han tenido un crecimiento importante, entre otros emprendimientos que han ido surgiendo como de esta misión global, que era la de tratar de brindar soluciones integrales. Y al hacerlo de manera integral, surgió un estudio de arquitectura con estas particularidades. También en su momento desarrollamos Sustentap, que era una aplicación como para poder hacer cálculos y tener algunas ideas básicas de dimensionamiento sobre temas de sustentabilidad. Agua Sustentable, en donde desarrollamos algunas patentes también vinculadas a lo que era el uso sustentable del agua. Y para nosotros la satisfacción principal, que pasa a ser como el motor o la locomotora de todo el tren, es entender que en la sustentabilidad, que por ahí a veces no hay algo que es más sustentable o menos sustentable, sino que hay distintos grados de sustentabilidad, o no es algo que es sustentable y no es sustentable, pero de por sí hay toda una filosofía que pretende traccionar estas ideas, encontramos que se pueden dar respuestas en distintos contextos, y eso para nosotros, al ver esas respuestas, y sobre todo después de cierta cantidad de años, cuando después de 4, 5, 6 años, volvemos una obra y vemos que en un lugar en donde, por ejemplo, nos pasó en una casa en Córdoba, que hicimos de adobe, fuimos después de 4 o 5 años, y esa misma construcción usaba menos de una tercera parte de leña que las otras casas que estaban alrededor para poder calefaccionarse. Ahora estamos haciendo un hotel en Cachi, también con tierra, estamos construyendo en Bariloche con otros sistemas constructivos, estamos haciendo proyectos en Entre Ríos, en distintos lugares de la Argentina, y que por supuesto la Argentina es muy variada en su extensión, tratar de dar respuestas en función de la materialidad, de la cultura regional también, de adaptarnos a la mano de obra del lugar, a la matriz energética del lugar, a los requerimientos de cada espacio, y por supuesto tratando de hacer una arquitectura que sea bella en combinación con el futuro usuario cliente. Para nosotros es una satisfacción ver que eso funciona y que en cierta forma termina siendo que la sustentabilidad sea algo más fácil de lo que a veces se piensa y que tiene mejores beneficios de lo que uno se imagina. Y en cierta forma, un poco empezamos con esto, o empecé con esto, ya hace tiempo, principios del 2000, que a veces la juventud tiene ese plus de que a veces uno puede ver o uno puede inspirarse más fácil, por decirlo de alguna forma, en las cuentas pendientes que por lo menos tenía la industria de la construcción, en comprender que el planeta es un recurso, tiene recursos finitos, y cómo desde la arquitectura se puede hacer un buen uso de los recursos naturales. Y bueno, un poco a partir de ahí fue naciendo esta visión muy clara, que hoy por hoy hace que las obras usemos agua de lluvia, bueno, construyamos con tierra, reciclemos el agua, desde ya que incorporemos las energías renovables, geotermia, bueno, automatización y domótica para otros contextos de obra. Y a partir de ahí se fueron desprendiendo toda esta suerte de subemprendimientos o de ideas hasta el día de hoy. Buenísimo. Buenísimo. Lo otro que quería preguntarte, Guille, es si podés contar brevemente lo que es arquitectura sustentable puntualmente para quienes por ahí no están tan empapados, o algunas
base, digamos, de lo que es la arquitectura sustentable que se resalten por sobre lo que es la arquitectura, ¿no? Sí, es algo bastante lindo de definir porque es muy amplio. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos arquitectura, en la etapa de proyecto incorporamos una suerte de relevamientos y de encuestas para los clientes o para los que van a usar la obra, que tiene que ver con un proceso principal de empatizar mucho con la gente, que se lo puede denominar como sentido común en cierta forma, pero esa participación activa o entrar dentro o incorporar métodos para que la participación de la gente sea bien activa en el proceso proyectual, obviamente utilizando criterios de diseño que venimos desarrollando hace tiempo, pero tratar de hurgar, digamos, de trabajar bien en profundidad, que el cliente y el usuario se pregunte bien qué es lo que quiere en una primera etapa, detona o hace, de nuestra experiencia, hace como despertar ciertos motores de entusiasmo que se potencian aún más, porque el futuro propietario, o el futuro cliente, o el futuro usuario, porque a veces nuestro cliente no va a ser el futuro usuario, pero sí el cliente representa a una cantidad de usuarios que van a poder usar este edificio de viviendas. El hecho de poder comunicar al principio todo el potencial que puede tener un proyecto de arquitectura, despierta todo este entusiasmo que es una energía muy buena. El entusiasmo es el recurso más preciado en cualquier proyecto, y sobre todo al principio como para conocernos bien y a partir de ahí trabajar. Y tener metodologías en donde vamos haciendo esas encuestas tiene que ver para nosotros con una sustentabilidad en el tiempo, que es entender que desarrollar un proyecto en nuestra coyuntura, en nuestras realidades, que a veces, como sabemos bien, las cuestiones en distintos momentos pueden ir variando. Ese primer vínculo para nosotros está vinculado con la participación o la beta más social de la sustentabilidad, como esa compenetración y poder armar un equipo muy fuerte. Después hacemos también muchos análisis sobre cómo va a ser la obra, que eso últimamente lo estamos tratando de incorporar más, venimos aprendiendo mucho, esa era una cuenta que teníamos pendiente, el tema de, por ejemplo, la seguridad e higiene de obra, qué se hacen con los residuos durante la obra, cómo se acopian de manera eficiente los materiales durante la obra, formar a la gente con la que venimos trabajando para que la obra de por sí sea un hecho medianamente poco invasivo. Es en una cuenta pendiente. De cómo se tiran los residuos de la obra, que no va solo un volquete, sino que se puede diferenciar lo que se va descartando y de esa manera tampoco que el impacto no sea tan grande. Sí, sí, porque a veces, a mí me pasaba al principio que uno tiene la idea de la construcción sustentable, pero no se da cuenta que el proceso constructivo también tiene un impacto muy fuerte al ambiente. Si uno tira cualquier cosa por cualquier lugar, por ahí algunos litros que te estás ahorrando por mes en la construcción lo estás compensando con el desecho que hiciste, y al final el beneficio no fue global. Y ahí el gran desafío son los hábitos nuestros. Primero, que nosotros nos avivemos que tenemos que pensar eso. Segundo, animarnos y tratar de encontrar la manera que no sea un costo mayor para la construcción. Y tercero, comunicarle a la gente que lo haga, porque obviamente todos tenemos modos de hacer y los hábitos a veces es lo más desafiante para transformar, ¿no? Una vez que uno tiene buenos hábitos, está bueno ser esclavo de los buenos hábitos, pero hasta adquirir los buenos hábitos hay que tratar de reflexionar sobre los buenos hábitos. Y en eso nos llevó mucho trabajo. Y por último, bueno, el producto sustentable, en donde nosotros tratamos de ser muy conscientes. ¿Cuánta energía va a ahorrar en la vida útil de esa construcción? ¿Cuánta agua va a ahorrar en la vida útil de esa construcción? ¿Qué mantenimiento va a requerir esa construcción en la vida útil? Digo vida útil porque proponemos, por ejemplo, 60 años, 50 años. Obviamente va a durar más, pero como para tener un punto de partida. Eso lo vinculamos con el costo, como para ver en cuánto tiempo se va a amortizar esa idea, y esos estudios nos parecen que son muy interesantes porque
la viabilidad económica de los proyectos hace que tengamos más trabajo. Por más que nos importe o no que los proyectos se amorticen económicamente, necesitamos que se amorticen porque es lo que sostiene nuestro trabajo. Por eso también trabajamos mucho en eso, o vamos obra a obra aprendiendo más sobre esas cuestiones. Y a partir de ahí tratamos de combinar o de reducir en cierta forma la sustentabilidad en cuánto ahorra de energía, cuánto ahorra de agua, qué mantenimiento va a requerir esta construcción y cuánto salió. Y a partir de ahí, obviamente, el éxito está en encontrar ecuaciones positivas para que el cliente lo vea de una manera concreta a lo que es la arquitectura sustentable, más allá de las otras cuestiones que tienen que ver con el confort, con la estética, con la belleza, que muchas veces también está vinculada con la sustentabilidad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo unas construcciones que tienen un sistema de agua de lluvia, en donde la lluvia, cuando llueve, digamos, pasa como por una suerte de fuente, que esa fuente también es un decantador y un filtro. Y a su vez, cuando no llueve, esa misma fuente se activa y en ese movimiento de agua se oxigena el agua y se mantiene mejor los sistemas de agua de lluvia. Entonces mezclar que el agua puede ser un elemento precioso también, como un elemento estético, y también nosotros la podemos recolectar de la naturaleza, que viene de arriba y es gratis, y pueden ser instalaciones muy sencillas, de un mantenimiento moderado, y combinar esta visión también como la última visión de la sustentabilidad en relación a la estética de la construcción. Por ejemplo, incluso Tom, como el proyecto que trabajamos, que tenía la idea esto de revalorizar los 4 elementos de la naturaleza y empezar a trabajar con esas metáforas, con esas hipótesis de diseño o con esos cuentos que también la arquitectura cuenta, que también hace a la calidad del espacio. Bueno, sí, completamente de acuerdo, obviamente. Otra pregunta que teníamos ahí es ¿por qué elegiste arquitectura sustentable y no dedicarte a la construcción o a la obra de viviendas ni personales o edificios, que es como lo más común creo que es la salida laboral más lineal que hay desde un arquitecto cuando sale de la facultad? Sí, yo creo que a eso lo relaciono. Yo tuve gran parte de mi adolescencia, viví en Córdoba. Viví en una parte de Córdoba que era en el interior de Córdoba prácticamente. Y tenía un contacto con la naturaleza bastante fuerte. Íbamos de campamento, estábamos muy en contacto con la naturaleza. Y yo creo que a partir desde ahí se generó como, creo yo, hoy lo miro para atrás, una primera conciencia muy fuerte, por ahí también como una cuestión, no sé si llamarlo generacional, pero una conciencia muy fuerte de lo poco que necesitamos para tener todo, si vivimos en armonía con la naturaleza. Y que incluso en esa austeridad, de lo poco que necesitamos para tener todo, cuanto uno más consciente sea de esa ecuación, más puede disfrutar del tiempo, más puede disfrutar de la vida, más puede disfrutar de las cosas simples. Algo que incluso veníamos hablando antes de esta charla. Y a partir de ahí creo que para mí fue el desafío ese de que justamente los edificios en un paradigma de construir por construir, sin incorporar como eje la ecuación y el cuidado del ambiente, entendiendo que está aumentando la población mundial, entendiendo de que los recursos, como decíamos antes, son finitos, me empezó a generar como una suerte de pasión y algo medular para mí. Comprender en que el habitar del espacio tiene que incluir ese contacto con la naturaleza, que dentro de la naturaleza está el hombre mismo. Por eso la finalidad de la sustentabilidad es la misma persona. Somos nosotros la finalidad de la sustentabilidad también. Así que en ese sentido le encontraba una belleza a tratar de desarrollar un pensamiento que más allá de lo que hasta dónde pueda llegar, por lo menos tenga como eje esa visión de los recursos, de entender el medir de los recursos
y entender que en cierta forma tenemos que ser responsables de cómo vivimos en este paso por la vida. Espectacular. Esta es interesante porque creo que son preguntas que vos tenés mucho más que yo, pero la he escuchado y he escuchado infinidad de cosas. Te voy a pedir si podés nombrar 3 mitos que creas de la arquitectura sustentable o de los edificios verdes que te gustaría desmitificar, para usar la palabra. 2 o 3 que tengas ahí, una pregunta que sea muy recurrente. Bien, a ver, por ejemplo, el primero que se me ocurre es que la sustentabilidad es más costosa que la no sustentabilidad, por ejemplo. Ese es el primero que a veces mucha gente se nos acerca. Y ese es un mito que en cierta forma nos gusta derribar, porque a veces se vincula la sustentabilidad con una exacerbación de la tecnología, por decirlo de alguna forma. Y si hay algo que tiene de interesante la sustentabilidad, es que retoma, sobre todo, ideas que están vinculadas con el sentido común y también con ideas que son milenarias. Cuando hablamos de construcción con tierra, es milenario. Cuando hablamos de orientar las construcciones al sol, es algo antiguo. Cuando hablamos del movimiento natural del aire por el principio termosifónico dentro de los edificios, es algo antiguo y milenario. Cuando hablamos de usar agua de lluvia, también es milenario. Las terrazas verdes son antiquísimas, ¿no? Y a partir de ahí que la sustentabilidad, la eficiencia, como seres humanos hemos tenido que resolver nuestras necesidades de habitar con mucho menos recursos con los que tenemos hoy en día. Y a partir de ahí que si uno habla de sustentabilidad, orientar bien una ventana, elegir materiales que sean aislantes térmicos, diseñar con formas, con morfologías coherentes con las condiciones climáticas, no tienen un costo de más en la construcción. Y genera estas 2 estrategias, 3 estrategias, poner bien una ventana, pensar la morfología, elegir buenos materiales ya te permite ahorrar más del 50-60% de la energía que utiliza una construcción. Y no requieren más dinero. Son cosas muy sencillas de hacer. Si requieren, va a ser poco, un 1%, un 2% en el total de una construcción, no es algo que mueva la aguja. Hoy, por ejemplo, el tema de los termotanques solares. Para nosotros los termotanques solares desde las energías renovables es uno de los productos que más sencillo, más fáciles se amortizan. Y eso que ahora estamos teniendo una política energética que es distinta por ahí a la que teníamos antes. Igualmente se amortizan de una manera muy simple. Y a partir de ahí que para nosotros, ese por ejemplo es un mito bastante, hasta fácil de derribar. Nosotros trabajamos mucho con arquitectura social o viviendas por ahí de sectores que tienen que considerar de manera muy fuerte el presupuesto y se pueden hacer cosas interesantes. Después habrá que ver hasta dónde llegamos. Pero hay un montón de tela para cortar sin gastar un peso más, o incluso hay estrategias. Por eso Sí, te incluso hay decía los estrategias 3 porque hay infinitos. Como que has escuchado, yo he escuchado que muchos, o sea, muchos constructores, desarrolladores, colegas, en esta locura que tenemos nosotros de siempre estar queriendo hacer todo verde, entre comillas, ¿no? Lo que nos reiteran siempre, o lo que por lo menos lo que más se escucha, y que vos lo has escuchado mucho más que yo, es decir, no, pero es el 40-50% más caro a nivel costos. Eso creo que vos lo dijiste recién, de que la realidad es que hoy en día con la tecnología que tienen los equipos y con la producción que tiene un termotanque solar, la realidad es que con un termotanque común no es que hay una diferencia que sale 3-4 veces más. Y funciona en cualquier lado, que eso es un gran ejemplo que vos traes. Y quiero aclarar que hay algo que vos siempre mencionás, más que aclarar, no, resaltar que muchas veces hay costos que no se justifican. Por lo menos estoy viendo
o vemos de la oficina, que hay algunos edificios que se están lanzando ahora que hablan de paneles solares para electricidad. Y la realidad es que poner un panel solar para el costo que tiene y el beneficio que trae, en algunos casos no es necesario, y vos infinidad de veces me lo has dicho y lo hemos hablado, de que hay cosas de la sustentabilidad, de la arquitectura sustentable, que es ser lógico. Y ese es uno, por ejemplo, de los que hablamos bastante. Por último de las preguntas, lo que me interesaba, nos interesaba saber de acá a la oficina es qué visión tenés vos a futuro, qué desafíos encontrás. Obviamente ahora tenemos un momento de pandemia y creo que la gran mayoría de las personas nos estamos repreguntando un montón de cosas, están en casa, estando, si te quiere, bastante encerrados en algún punto. ¿Qué encontrás vos que la arquitectura sustentable pueda aportar o que ese desafío tenga? También desde la arquitectura, obviamente, no solo la sustentable. Bueno, esa es una pregunta que yo también me la hago, la verdad, y creo que vivimos en momentos en donde los cambios son tan exponenciales, sobre todo en los últimos 2 meses. El último mes, lo que cambió el mundo en el último mes es incalculable y todavía no somos conscientes de, por lo menos yo todavía no termino de ser consciente de todo lo que cambió el mundo en el último tiempo. Yo calculo que, o por lo menos lo que nosotros vemos desde la oficina, sí se acerca gente cada vez con mayor conciencia. En este mes la gente empezó a tener más conciencia de que el mundo es algo en donde estamos muy interrelacionados entre todos. Y lo que pasa en China nos afecta a nosotros de manera directa. Lo que puede pasar en el Polo Norte, en el Polo Sur, en algún momento nos llega a nosotros. Eso de que está pasando en otro lugar y a mí no me pasa nunca, hoy por hoy nosotros vemos que esa conciencia existe y que es tan fuerte esa conciencia que a nosotros nos pasa de los productos de la sustentabilidad. Hay variables que tienen que ver con la economía, que recién hablábamos, en donde la gente ya no le está importando tanto, está pesando tanto la conciencia, y nosotros detectamos que ese punto es el punto que más vemos que está cambiando, la conciencia de la gente sobre esto de que lo que le pasa al otro me pasa a mí, y que también lo que yo hago o donde yo quiero vivir, también tiene que ser un lugar que exprese lo que yo pienso, ya sea mi oficina, ya sea mi casa. Mi casa tiene que ser un lugar en donde yo expreso a mis amigos, a mis familiares, qué pienso del mundo. Entonces, a partir de ahí hay cuestiones que nos pasaba hace 17, 15 años, variables como la economía, que siguen pasando obviamente, pero que empiezan a tener menos importancia. Por eso hay todo un, no sé si decir un mercado, la palabra, porque la palabra mercado suena como muy pensando en lo comercial, pero hay un brote cada vez más profundo de todas estas cuestiones, de la valoración de estas cuestiones, que yo creo que en la pandemia y en esta cuarentena se acrecentó de una manera también exponencial. Está buenísimo. Sí, es un poco lo que hablábamos, que obviamente que la economía es importante porque el modelo que nosotros conocemos, o el que más abarca a la sociedad hoy en día es que la economía es importante para poder comer, poder tener un abrigo, tener un espacio de vida, pero es verdad que también estamos encontrando por lo menos lo que venimos charlando, ¿no? Que nos estamos dando cuenta que, que no solo lo económico es tan importante, sino que poder tener una buena relación con el entorno, podernos encontrarnos bien con el entorno mismo. Creo que algunos de los que estamos solos en casa estamos preguntándonos un montón de cosas para nosotros mismos y reflexionando sobre eso, obviamente, porque quizás en parejas o en familias uno tiene
con quien relacionarse mínimamente, pero después la duda está, la cuestión está en casa como estoy conmigo mismo, y eso seguramente la arquitectura o el urbanismo de acá a futuro vaya a tener como un desafío bastante interesante. Así que bueno, nosotros dejamos ahí un espacio para preguntas, no sé si alguien quiere escribir por el chat unas preguntas que le quieran hacer Guille, pues yo no voy a responder preguntas obviamente. Y, y bueno, obviamente agradecerte enormemente por el tiempo, hoy viernes 5 de la tarde, de poder brindarte y brindarnos un poquito de conocimiento para todos. No, pero por favor, gracias por la charla, por la oportunidad. Mientras vos estabas hablando, Tommy, me acordaba, por ejemplo, simplemente de esto que vos decías como mito, ¿no? Esto de que a veces uno cree que una construcción es sustentable cuando tiene un panel fotovoltaico, y hoy por hoy haciendo un buen diseño de la iluminación es mucho más económico y por ahí es mucho mejor que poner paneles fotovoltaicos. O el tema de la automatización de los sistemas de calefacción, en donde ahorras más energía y la construcción es más confortable, para un mito también de que la sustentabilidad hace que las construcciones sean menos confortables. Hay muchas cosas que es ganar, ganar. Creo que, y otra cosa que me parece interesante es que el tema de la sustentabilidad no perjudica a nadie, prácticamente. Es un ganar, ganar para todos, y por ahí es la primera vez que tengamos que generar este gran cambio para subsistir como especie, así como tantos lo han dicho. Tal cual. Ahí hay un par de preguntas. Buenísimo. Una pregunta que está buena, que voy a dar un pequeño pie para que la contestes. Preguntan si se puede transformar una casa ya construida a sustentable. Algo ya construido, convertirlo a sustentable es realmente bastante sustentable porque ya desde el sí no se está demoliendo. No sé si doy pie para que puedas contestarlo. Es así. ¿Se puede? Es así. De hecho, la filosofía que hay detrás de la sustentabilidad es aprovechar al máximo lo que ya tenemos. O sea, que qué mejor que empezar por algo que ya tenemos. Y a veces en una refacción, por ejemplo, si es vamos a imaginar, una casa, un pH, que es algo que por ahí a veces se refacciona mucho, una construcción que tiene 80 años. Bueno, muy probablemente se puede poner un termotanque solar, muy probablemente se pueda hacer un sistema de calefacción que sea más eficiente, muy probablemente se pueda hacer que las aberturas, por más que se usen las que están, sean más eficientes desde la aislación térmica. Muy probablemente se pueda incorporar por ahí un sistema para usar agua de lluvia, cambiar las griferías y los artefactos para que sean más eficientes, desde ya el tema de la iluminación. Y el tema de la iluminación, no solo la iluminación artificial, sino hoy por hoy tenemos oportunidades en las ciudades, que los edificios a veces están entre medianeras, de incorporar lumiductos que hacen a que tengan más luz natural de lo que tenían antes. Y en ese sentido son algunas estrategias sencillas de aplicar, que después tenemos otras más profundas como las maderas certificadas o pinturas con menos emisiones, pero es una muy buena oportunidad en la refacción desde la sustentabilidad. Buenísimo. Pues ahí preguntan qué certificaciones existen en Argentina o cuáles se están utilizando o están... Qué buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, estamos usando las certificaciones LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, que son norteamericanas. Por otro lado, también DGNB, que son unas alemanas, que para mí no ha tenido mucho éxito en Argentina. De hecho, yo formé parte de un grupo que tradujo esas certificaciones a la Argentina, y está muy adaptado a una cultura alemana que no es muy parecida a nuestra cultura. Entonces yo creo que en ese sentido hay un poquitito de incompatibilidad ahí, por eso no creo que tenga mucho éxito. Después, por ejemplo, el Ministerio del Interior a fin del año pasado desarrolló una certificación para viviendas sustentables que hoy por hoy está terminando de lanzarse. De hecho,
tuve la oportunidad de viajar por distintos lugares de la Argentina justamente para promover, porque una certificación nacional adaptada a nuestro mercado, a nuestra idiosincrasia, a nuestra industria es lo ideal, y por suerte está llegando. Utilizar las normas IRAM, bueno, desde ya el tema del etiquetado de eficiencia energética de las viviendas, que eso está existiendo, y hay algunas provincias como Santa Fe que lo han incorporado a sus códigos de edificación de una manera más fuerte que el resto de las provincias, es interesante. Y después nosotros también como empresa avanzamos en el sistema de certificación de empresas B, que da un marco también para que el emprendimiento, más allá del producto del emprendimiento, pero el emprendimiento con sus productos tenga algunos chequeos de sustentabilidad y de cuidado del ambiente. Que fue un proceso también interno que fue muy enriquecedor como empresa. Y los sistemas de certificación son interesantes porque nos dan herramientas concretas, por lo menos nos dan un parámetro de dónde a dónde actuar. También va a depender un poco del tipo de obra, ¿no? Tal cual. También está las normas, la certificación BREEAM, que justo está Danilo Antoniazzi, que también trabaja en eso, que son normas inglesas. Tienen algunas similitudes con las que, o sea, están más del lado de la alemana, pero son realmente muy, muy importantes. Él también certifica, por ejemplo, es uno de quienes están acá en Argentina certificando. Qué bueno, de hecho tengo entendido que son como de las primeritas que han salido, ¿no? Creo que Lee después un poco tomó parte de BREEAM como para arrancar, o por lo menos eso me ha comentado gente que la ha utilizado, o me ha dado a entender eso de lo que recuerdo. Sí, es un mix, Lead es un mix de BREEAM y ASHRAE, las normas de eficiencia energética de ASHRAE, que son estadounidenses. Bueno, que vos Tomás, Tommy, sos consultor, ¿no? Estamos. La tenés clara, conocés. Ahí, Rodolfo, gracias a vos por sumarte también. Pregunta Martín, la certificación es Green Case Certificate, ¿qué opinás? Creo que... No la conozco. Green Case Certificate, no la conozco. Hay que chumarlo. Está bueno, voy a entrar a ver de qué se trata. Después están las Edge también, que en los últimos años han crecido bastante para el tema de la vivienda y que son interesantes también como para analizar. Muchos sistemas de certificación, de mi experiencia, terminan como en el mismo punto. Arrancan de distintos caminos, distintas salidas, pero terminan en cosas muy parecidas. Pero gracias por el dato de esta certificación, la verdad que no la conozco y me voy a interiorizar. Ok, Green Key, es por ahí. Pues ahí Matías pregunta, bueno, dice que coincide el 100% con lo que venís diciendo, dice que es muy interesante. La pregunta está en si vienen viendo una mejor o mayor consideración por parte de los municipios, desarrolladores o clientes hacia la asociación del usuario final en el proceso proyectual. Creo que eso vos lo venís viendo bastante en Argentina, porque venís viajando bastante y hay muchos municipios que sé que estuviste que han tenido un gran impacto. No sé si querés nombrar alguno o detallar un poco esto. Sí, por ejemplo, hemos trabajado, por ejemplo, con Rafaela, provincia de Santa Fe, con General Alvear, en Mendoza, con Coronel Vidal, en provincia de Buenos Aires. Hemos trabajado en Bariloche también. Bueno, a mí me tocó redactar el capítulo Uso Sustentable del Agua del nuevo Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires también. Trabajé en lo que fue la incorporación de los sistemas de agua de lluvia en el año 2012 también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para mí hay un gran potencial en esto que decías vos, Tommy, de muchas intendencias en el interior, en donde, por ejemplo, me pasó en una particularmente,
que tenía un problema con los desechos. Tiraban los desechos en otro municipio mucho más grande, hasta que ese municipio le dijo, mira, a partir de tal momento no podés tirar más tus residuos acá. Y eso fue un problema para el municipio, porque los residuos para ellos eran subirlo un camino y tirarlo en otro lugar. Y tuvieron que empezar a trabajar ellos mismos los residuos, separar, la separación en origen, la concientización, toda esta variable blanda de los municipios que bueno, ahora hace poco trabajamos con el municipio, con la gente de Venado Tuerto también. Todas estas cuestiones más blandas de concientización, de hábitos, que tienen una influencia muy grande en el urbanismo, y cómo a la larga, al final de todo, si se hace un buen trabajo, al municipio le es más económico hacerse cargo de los residuos, separarlos, por ahí generar subproductos de esos residuos, que seguir pagándole a este otro municipio más grande para tirar los residuos. Como que parece una odisea imposible a veces, o algo que requiere mucho dinero, y después es cuestión de readministrar los recursos y las cosas se dan bien. O sea, se pueden hacer. Es más una cuestión de voluntad que de recursos. Y yo veo que en los municipios hay un montón de tela para cortar en todas estas cuestiones. Y bueno, y en el usuario final, la experiencia que vos has tenido, obviamente también uno sobreentiende los clientes que te llegan en general saben que trabajás más con arquitectura sustentable, obviamente tienen un poco más de información de lo que quieren hacer, pero no sé si es con todos los clientes así, no sé si podés contar un poco de eso. Bueno, para mí, yo veo que los que más conciencia tienen son los clientes. La gente está muy ávida de este tema, para mí, ¿eh? Y hay muchos sectores o desarrolladores o arquitectos que por ahí o no se sienten seguros con la temática, o por ahí piensan que es más difícil de lo que realmente es, o lo subestiman, pero yo creo que hay una demanda muy fuerte, hay mucha gente que nos llega a nosotros diciendo, no encontramos en dónde poder evacuar estas dudas vinculadas a estos temas. No encontramos, buscamos y no encontramos a alguien que le interese desarrollar este proyecto. Nos llegan clientes con ideas re locas, que son buenísimas las ideas, y que no es gente de la construcción, y que dice, che, ¿por qué acá no hacemos este terreno? Y yo creo que donde más desarrollado está es en la conciencia de la gente. Y muchos de los intendentes que hemos trabajado, les interesa el tema de la sustentabilidad no porque les importe el ambiente, sino porque ven que empieza a tener cierto rédito político, que no es la forma ideal de arrancar algo, pero bueno, si la sociedad te empujó a que lo hagas, y es preferible a que no lo hagas, ¿no? Es preferible. Y eso también pasa mucho, por eso una vez que se activa la conciencia, que es el labor fundamental en esta transformación, ya es un camino de ida. Tal cual. Sí, creo que como para agregar un poco eso, los cambios se hacen de manera paulatina, o sea, estamos hablando de forma de habitar, forma de vivir, forma de construir. Obviamente que nos gustaría que todas las casas, todos los edificios de la Ciudad de Buenos Aires se utilice material que esté a 5 kilómetros, que la huella de carbono sea baja, que se reutilicen todos los materiales posibles, pero bueno, de alguna manera tenemos que empezar a cambiar ciertos hábitos y creo que es paso a paso. Es muy difícil lograr hacer un cambio radical en algo que está tan instalado, que es algo que hablamos mucho. Y yo entiendo muchas veces la gente que dice, no, esto no es sustentable, esto no es un edificio verde, porque no tienen todo lo que tienen que tener. Es complejo y vos más que, obviamente, que nadie lo sabe, que hay un montón de aristas que pueden ayudarnos y bueno, quizás el lado político en este caso le sirve como una propaganda, una cosa de marketing, pero en algún punto se empieza a instalar que hay que separar la basura, se empieza a instalar que hay que tener cuidado con el consumo de luz que nosotros tenemos, que hace 5 años en Buenos Aires, particularmente con las subvenciones que teníamos,
no las hablábamos. Y bueno, hemos tenido un poco de realidad, un poco de cuota de realidad de lo que veníamos pagando, sin hablar política o no política, pero con valores que tenemos en la región de los kilowatts que se consumen, por ejemplo, de electricidad, que estábamos muy lejos. Y siempre hablando de gente que puede pagar, yo estoy en esa línea. La verdad es que hoy en día, de a poquito, un poquito, vamos teniendo más y más conciencia. Y eso me parece que es el camino. La última pregunta, y ya te libramos, ella, porque por ahí tenés que hacer cosas. Preguntaron si es que conociste el foro de FOBICE, que es Foro de Vivienda Social y Sostenible. Sí, sí, lo conocí, trabajé en su momento con Nicolás Maggio, que era una persona que estaba a cargo de FOBICE hace muchos años, lo conozco. De hecho, hicimos juntos un manual que tenía que ver con promover la eficiencia en las viviendas. Estoy hablando hace 10 años. Yo tenía más pelo del que tengo ahora, no tenía barba. Y sí, me parecía, después la verdad que no le seguí, no seguí en contacto con ellos, no sé muy bien, sé que estuvieron trabajando en distintos lugares de la Argentina, pero bueno, yo trabajé con ellos, estamos hablando, sí, año 2010, aproximadamente 2012, hicimos este manual que se había hecho con fondos, creo que de la Embajada de Finlandia, me parece, o la Embajada de Japón, no me acuerdo bien, pero que era un manual muy interesante que explicaba cómo la vivienda podía ser más eficiente en agua, energía y residuos, y promover hábitos para que la gente pueda ser más eficientes en estas distintas aristas. Y me parece bueno, que por lo menos en su momento era un manual que nosotros usamos bastante, y me parece que el trabajo que hizo Fobice fue bueno en ese caso. Pero bueno, estoy hablando hace muchos años atrás. Después mucho más no sé. Y un temita más que me gustaría agregar, Tommy, en relación a lo que decías. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando para generar protocolos de eficiencia energética en empresas en distintos lugares del país con el Consejo Federal de Inversión. Y lo digo por esto que vos decías de las tarifas. El tema de las tarifas, cuando aumentó, se volvió crítico para muchas pymes que pagaban 40.000 pesos de electricidad y pasaron a pagar 200.000 pesos de electricidad. Y en donde ahí le apretaron tanto el zapato que no quedaba otra, si no eran eficientes desde la energía, empezaban a tener temas de subsistencia, por decirlo de alguna manera, muy críticos. Por eso ha habido sectores que el tema del aumento tarifario le ha pegado muy fuerte, y en las pymes yo creo que es uno de los más grandes. Bueno, sí, sí, yo principalmente hablaba del usuario, o sea, lo que más conocemos y más tenemos contacto día a día es un usuario de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos por lo que conocemos, clientes, amigos, etcétera, son gente que siempre ha podido pagar la factura de luz. Y, y bueno, obviamente que, por lo menos una opinión personal, es que siempre hay que tener en cuenta que vivimos en un país que es muy diverso y el público que estaba pudiendo pagar en su momento esas facturas estaba teniendo un subsidio de gente que realmente le cuesta mucho llegar a fin de mes. Entonces, en el tiempo nosotros podemos ver ahora que haciendo un esfuerzo podemos ayudar a que el país no se esté subsidiando sin sentido a nosotros. En ese punto, no quiero entrar en ningún tema político porque no es el tema. Pero sí es Pero es verdad muy que... interesante, perdón, desde la federalidad, lo que vos decís, desde cómo los costos de energía son distintos a esto que estás diciendo en el resto del país. Creo que es un muy lindo comentario. Sí, bueno, nosotros estuvimos trabajando algunas cosas en Córdoba con Guille y un tema diferente, que en su momento era muy, muy diferente, era los costos de la electricidad en Córdoba y en Buenos Aires, que es algo que nosotros por ahí no lo tenemos tan presente, pero hay mucha diferencia. Y eso la verdad
bueno, que las pymes, como vos bien decías, los llevó a tener que tener un nivel de eficiencia en el trabajo bastante mayor. Después, bueno, hay un montón de otras cosas económicas, macroeconómicas, que han afectado a las pequeñas y medianas empresas en todos los ámbitos y que le hizo tan complejo la subsistencia de los últimos años. Así que creo que con eso podemos cerrar. Ahora, si quieren, ponemos el contacto de Guillermo, si quieren hacerle más preguntas. Si hay alguna duda que quedó pendiente, también pueden escribirle a él. A nosotros también pueden consultarnos, pero obviamente acá el que sabe es Guille. Y agradecerles enormemente por haber participado, por haber estado todo este tiempo, casi una hora con nosotros. Y bueno, comentarles que vamos a estar dando algunas charlas más, con el objetivo, como dijimos al principio, de compartir sobre bienestar en todas sus facetas, tanto lo que son el habitar, las relaciones humanas, la alimentación, la forma de transporte, y vamos a estar hablando con diferentes especialistas entendidos del tema, así que esperamos tenerlos de vuelta con nosotros. Muchísimas gracias, Guille, y bueno, que tengas un buen fin de semana. Gracias a vos, Tommy, y a todos por compartir estas ideas. Gracias. Bueno, un abrazo grande, suerte a todos.